Considere el problema de valor inicial x más 1 por y' más y igual al logaritmo natural de x, con y de 1 igual a 10. Podemos afirmar que tenemos aquí cuatro afirmaciones A, B, C y D. Vamos a resolver la ecuación diferencial, vamos a escoger la respuesta correcta y vamos a discutir por qué las demás no son correctas. La ecuación diferencial de este problema es una ecuación diferencial lineal de primer orden. Veamos cuál es la forma de este tipo de ecuaciones y su método de solución. Una ecuación diferencial lineal de primer orden tiene la forma a sub 2 por y' más a sub 1 por y igual a sub 0, donde a sub 2, a sub 1 y a sub 0 son funciones de la variable independiente x. Si dividimos en ambos lados de la ecuación diferencial entre el coeficiente de y', es decir, entre a sub 2, cancelamos el a sub 2, nos queda y', a sub 1 sobre a sub 2 lo vamos a llamar p de x por y, y al lado derecho nos queda a sub 0 sobre a sub 2 que lo vamos a llamar f de x. Esta se denomina la forma estándar de la ecuación diferencial, es decir, con la derivada y' sola, con coeficiente 1. Veamos cuál es la forma de solución entonces de este tipo de ecuaciones diferenciales. Lo primero es llevar la ecuación a la forma estándar, dividiendo entre el coeficiente de y' toda la ecuación. En segundo lugar, se identifican las funciones p de x y f de x. En tercer lugar, se encuentra una función que se denomina factor integrante, que es u igual a e a la integral de p de x de x. Y finalmente, en cuarto lugar, se encuentra la solución de la ecuación diferencial, la función y igual a la integral de u por f más una constante arbitraria sobre u, donde u es el factor integrante y f es la función que identificamos en el paso 2. Volvamos entonces a nuestra ecuación diferencial. Nuestra ecuación diferencial es x más 1 por y' más y igual al logaritmo natural de x. Y tenemos la condición inicial y de 1 igual a 10. Dividamos entonces en ambos lados entre la función que acompaña a y', es decir, entre x más 1. Cancelamos el x más 1 y nos queda entonces y' más y sobre x más 1 lo podemos escribir como 1 sobre x más 1 por y igual al logaritmo natural de x sobre x más 1. Observemos que aquí dividimos entre x más 1, por lo tanto x más 1 no puede ser 0, pues para no dividir entre 0 debemos exigir x más 1 diferente de 0. Pasando el 1 al lado derecho negativo, eso es equivalente a decir que x es diferente de menos 1. Entonces el problema lo vamos a resolver para x diferente de menos 1. X diferente de menos 1 significa de que x está en el intervalo desde menos infinito hasta menos 1 abierto o abierto desde menos 1 hasta infinito. Pero en este problema tenemos una condición inicial y esa condición inicial está dada en x igual a 1. Por tanto, debemos escoger entre esos dos intervalos que acabamos ahí de nombrar el intervalo que contiene a x igual a 1, que sería desde menos 1 hasta más infinito. Por tanto, aquí es donde vamos a resolver la ecuación diferencial. Esta es entonces la forma estándar de la ecuación diferencial. En la forma estándar vamos a, en segundo lugar, a identificar la función p de x, que es 1 sobre x más 1, y la función f de x al lado derecho, que es logaritmo natural de x sobre x más 1. Luego vamos a calcular el factor integrante, que es la función u igual a e a la integral de p de x, es decir, e elevado a la integral de p de x, que es 1 sobre x más 1 de x. La integral de 1 sobre x más 1 es la función logaritmo natural de valor absoluto de x más 1.
Como la función exponencial y el logaritmo natural son inversas, se cancelan y nos queda valor absoluto natural de x más 1. Ahora, acabamos de discutir cuando llevamos la ecuación a la forma estándar de que x pertenece al intervalo desde menos 1 abierto hasta más infinito. Por tanto, para cualquier número x en ese intervalo, x más 1 va a ser positivo. Entonces el valor absoluto sobra, lo podemos quitar, podemos colocar simplemente x más 1. Esa es la función entonces u, y entonces finalmente la solución de la ecuación diferencial se calcula primero calculando la integral de u por f de x, que sería la integral de u, que es x más 1, por la función f, que la identificamos previamente en la forma estándar, que es logaritmo natural de x sobre x más 1. Logaritmo natural de x sobre x más 1 de x. Este x más 1 se puede cancelar y nos queda la integral del logaritmo natural de x de x. La integral de la función logaritmo natural de x no es inmediata, de hecho hay que hacerla por un método que se denomina integración por partes. Recordemos ese método. La forma de integración por partes es la siguiente. La integral de u por db es igual a u por b menos la integral de b de u. Por lo general, uno aplica esta fórmula cuando tiene productos y entonces uno debe identificar a quién va a llamar u y a quién va a llamar db. En este caso, vamos a llamar u a la función logaritmo natural de x y vamos a llamar db igual al de x. El u se deriva, entonces a u lo derivamos, la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x de x. Y el db se integra, la integral del db da b, la integral del dx da x. Por tanto, nos daría u por b menos la integral de b de u aplicando la fórmula de integración por partes. U por b sería pues la función u es logaritmo por la función b que es x, daría logaritmo natural de x por x, que lo podemos escribir como x, logaritmo natural de x, menos la integral de b de u, donde b es x y el de u es 1 sobre x de x, entonces queda x por 1 sobre x de x. Cancelamos acá este x, tenemos entonces x logaritmo natural de x menos la integral solo del de x. La integral del de x es x. Hemos llegado entonces a que la integral del logaritmo natural de x es x logaritmo natural de x menos x. Regresemos a nuestro problema. Esta integral da entonces x logaritmo natural de x menos x. Y entonces la solución de la ecuación diferencial de este problema es entonces y o y de x igual a la integral de u por f de x más una constante arbitraria sobre u. Es decir, y de x es igual. La integral de u por f es la que acabamos de calcular y nos da x logaritmo natural de x menos x. X logaritmo natural de x menos x más una constante arbitraria sobre la función u, el factor integrante que era x más 1. Esta es la solución de la ecuación diferencial. Ahora, en el problema tenemos una condición inicial. La condición inicial es y de 1 igual a 10. Esa condición inicial nos va a permitir encontrar la constante c, que es y de 1. Pues eso, cambiar en la función y de x, donde aparezca x, cambiarlo por 1, ¿cierto? Cambiamos entonces x por 1. Nos queda 1, logaritmo natural de 1, menos 1 más c sobre 1 más 1 igual a 10, porque y de 1 dicen que debe ser igual a 10. Logaritmo natural de 1 es 0. Nos queda en el numerador menos 1 más c y en el denominador 1 más 1 da 2, igual a 10. Este 2 que está dividiendo lo podemos pasar a multiplicar al 10, queda menos 1 más c
igual a 20. Finalmente, el menos 1 que está restando lo pasamos al lado derecho a sumar al 20 y tenemos que el valor de C es 21. Por tanto, regresando a la función y y cambiando C por 21, tenemos que la función y es x, logaritmo natural de x, menos x, más 21 sobre x más 1. Esa es entonces la solución del problema de valor inicial. Regresemos entonces a observar las opciones que tenemos aquí en el problema. Las candidatas son la opción C y la opción D, porque tienen la misma función que hemos encontrado en la solución de la ecuación diferencial del problema de valor inicial. La única diferencia es que en la opción D dice para x que pertenece a menos infinito menos 1 y en la opción C dice para x que pertenece a menos 1 infinito. Cuando llevamos la ecuación a la forma estándar, nos dimos cuenta de que x debía estar en el intervalo de menos 1 infinito. Por tanto, la opción correcta es la opción C. Miremos la opción A y B. En la B dice que el PBI, el problema de valor inicial, no se puede resolver, lo cual no es cierto. Hemos encontrado su solución, una función que resuelve el problema. La opción A dice que la ecuación es separable y que se puede separar de esta manera. Para llegar a esa forma hay que cometer algunos errores que vamos a discutir. Errores algebraicos. Entonces por eso quiero que miremos por qué esa opción no es correcta. La ecuación diferencial es x más 1 por y' más y igual a logaritmo natural de x. Si escribimos y' como de y de x, tenemos lo siguiente. El primer error para llegar a esa forma que dan ahí en la parte A es este de x que está aquí dividiendo al de y, pasarlo a multiplicar. Ese es un error, por supuesto, porque el de x está dividiendo solo a este primer término. El de x no está dividiendo a este segundo término que es y. Entonces, cuando hay una suma, como la hay aquí al lado izquierdo, usted no puede pasar este denominador a multiplicar porque ese de x no está dividiendo toda la suma. Ese sería el primer error. El segundo error es similar. Este x más 1 que está multiplicando al de y, pasarlo a dividir al lado derecho. El error es el mismo o similar porque el x más 1 solo está multiplicando al de y, no está multiplicando al y. Por tanto, el x más 1 no se puede pasar al lado derecho a dividir. Entonces, esta ecuación diferencial no es separable y no se puede separar, pues, como afirman ahí en la parte A del ejercicio.